Bienvenidos a Senado Internacional. Nuestro invitado del programa de hoy es el doctor Horacio Cao. Él es politólogo, doctor en administración, administrador gubernamental, docente universitario. Fue director del INAP, del Instituto Nacional de la Administración Pública, y fue secretario de Gestión Pública en la provincia de San Juan. Con él vamos a hablar de un tema que es una de sus especialidades, que es el federalismo, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Horacio, muchas gracias por venir al programa. Al contrario. Bueno, el tema del programa es el federalismo, un tema que conoces bien y estás investigando. Para arrancar me gustaría que nos cuentes, nos expliques qué es el federalismo, bueno, más bien en términos conceptuales en general. Bueno, es una pregunta, parece directa y concreta, pero la verdad que tiene muchas respuestas. Y en general yo trato de decir, viste, Argentina dice que es representativa, republicana y federal. Lo representativo y lo republicano tiene como, dentro inclusive de la ciencia política, los expertos y dentro del conocimiento de la gente, más o menos sabemos qué estamos discutiendo. No digo que haya consenso, pero las dos o tres líneas de discusión que hay alrededor de lo representativo, por ejemplo, algunos hacen más énfasis en los métodos y otros más énfasis en cómo representa la voluntad popular o no un gobierno. En lo federal eso está mucho más diluido. Y como los diferentes países que trabajan lo federal han tendido a resolver diferentes problemas, lo federal representa cosas muy distintas de país en país. Y justamente uno de los problemas que tenemos en lo federal, nosotros estamos o tuvimos durante una época muy larga, durante el área de influencia de los Estados Unidos, nosotros tratábamos la problemática federal bajo lo que representa lo federal en Estados Unidos, que es bastante diferente de lo que representa en la Argentina. Pero así tratando de dar una respuesta y no dejarte con más preguntas, digamos que lo federal refiere a una forma impura o una forma de transición entre dos formas de gobierno, entre el unitario, en donde claramente la instancia central es la más potente, la más poderosa, la decisoria, y lo confederal, en donde las partes son las que verdaderamente toman las decisiones. El unitario en general lo tenemos relativamente claro, que es hay un presidente, después hay una serie de cláusulas constitucionales, pero pautas más o pautas menos es el que tiene el eje de lo político pasa por eso. En lo confederal, un ejemplo de confederación podría ser la Unión Europea. No le preguntan al pueblo europeo, sino que le preguntan a cada uno de los países. Inclusive, y esto es muy crucial para lo que son las problemáticas federales de varios países, cada país tiene el derecho de separarse de la confederación. En lo federal hay un mix entre cada cosa, es un espacio de interrelación en donde busca equilibrar el poder de las partes y el poder del todo. O sea, es un modo de ejercicio del gobierno, digamos. Es un modo de ejercicio del gobierno y del poder, y la descentralizado. Del poder descentralizado. Acá también hay varias discusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, un autor que en su momento fue muy discutido, pero que ahora ha sido retomado para este tema, que se llama Proudhon, un anarquista, comentaba justamente que el federal remitía a la idea de poder relacionarnos sin que sea una cuestión jerárquica, que uno manda y el otro obedece. Claro. ¿Y el federalismo argentino en qué modelo se basó, más o menos? ¿En el de Estados Unidos? Bueno, institucionalmente, Alberdi toma la Constitución de los Estados Unidos, pero a diferencia de los Estados Unidos, o con un matiz distinto de los Estados Unidos, acá lo federal refiere muy a la cuestión regional. Y dentro de la cuestión regional, a la cuestión Buenos Aires, digamos, ¿no? El tema del federalismo argentino es cuál va a ser el lugar de Buenos Aires en esta unidad territorial, en este país. Y para esto sí hay que ver un poco de historia. Los argentinos en general son muy afectos a la historia y los que estudiamos federalismo somos muy afectos a la historia. No, lo que decimos es que lo que era el Virreinato del Río de la Plata era un modelo con dos centros. Uno era el Potosí y el otro era Buenos Aires. Digamos. Alrededor de esos centros había un equilibrio que permitía la participación de todas las regiones. Cuando en el proceso de independencia el complejo minero, que era verdaderamente el motor del Virreinato del Río de la Plata, queda fuera de lo que fue la unidad del país y quedó desequilibrado con un lugar muy potente que a partir del puerto y a partir de la ley de aduanas, a partir de una serie de cuestiones, comienza a tener mucho poder. Y eso genera una larga guerra civil que eran todas las provincias contra Buenos Aires. Bueno, claro. De acuerdo a cómo se resolucionó esto, una de las soluciones de compromiso, más allá del triunfo de Buenos Aires, como una concesión de Buenos Aires a la provincia, fue la organización federal como para resguardar los poderes provinciales. Por diferencia de Estados Unidos, nuestro sistema prevé, por ejemplo, que el Congreso de la Nación es el que dicta los códigos de fondo y en Estados Unidos no, digamos. Claro, exactamente. Hay estados que admiten el aborto, otros que no, la pena de muerte inclusive. Sí, ahí hay una diferencia el importante. modelo de los códigos es bien distinto. Ahí hay también, digo, si nos pusiéramos a ver en profundidad, el federalismo norteamericano
que a diferencia del argentino, que es una opción, el federalismo norteamericano es una cosa que se va construyendo con el tiempo, no hay una teoría atrás que dicen, sino que es, como les digo, con el devenir de la historia, tiene que ver muy con los estados del sur que querían preservar algunas peculiaridades del sur, en particular la esclavitud. ¿no? Y que ellos preveían que eso iba a generar problemas, como efectivamente luego ocurrió. A pesar del federalismo no pudieron evitar la guerra civil entre las tensiones del norte y del sur. Pero si uno analiza cuál fue la idea para preservar estos niveles de autonomía, fue que el sur quería garantizarse ciertas prerrogativas que el norte temía que les podía imponer, como efectivamente ocurrió. ¿El gobierno federal es predominante en el mundo o no? Bueno, ahí también, como todos los federales, peculiar, ¿no? Sí. En una primera mirada uno mira, hay aproximadamente 200 países que reconoce la ONU y hay 25 países que se autodenominan federal, 24, 25. Digo se autodenominan porque los expertos han definido, como te decía, federal significa muchas cosas y cada experto define federal de alguna manera y de acuerdo a la definición podría decir que son más, menos o más o menos. Entonces, tomemos los que ellos mismos se dicen federales, son muy pocos. Muy pocos. Sí. Uno podría decir entonces, la mayoría de los países son unitarios. Y si los contás por países, sí, pero si los contás por cantidad de población, los grandes países son en general federales. Y si uno lo hace neto de China, que tiene una organización que es muy difícil de meterle de caracterizarla. Claro, caracterizarla como federal unitario, si sacamos a China y la mayoría de la población vive en países federales. Porque muchos de los países más poblados, India, Rusia, Estados Unidos, México, Brasil, Nigeria, países muy populosos, y si lo medimos en superficie también, ¿no? La mayor cantidad de la superficie está bajo forma federal. O sea, más allá de la denominación que ellos mismos, los propios países emplean. No, tomando solamente estos 25 países. Estos 25 países ocupan una superficie y tienen una población más grande que los 180 restantes. Acordate que en los 180 restantes hay muchos que son ciudades-estado, por ejemplo, San Marino, el Vaticano, son verdad unidades muy pequeñas con muy poca población. Con lo cual, en términos de números, lo común, e intuitivamente, cuando uno se pone a pensar un Estado, por lo menos en Argentina lo piensa en términos unitarios, digamos, ¿no? Hay alguien que está, y nosotros, mucho cuando leemos política concreta, nosotros pensamos el gobierno, el presidente de la nación, digamos, y nos comemos los tres poderes, legislativo y judicial, y nos comemos también la organización federal, que es, en la Argentina, en términos de políticas públicas y de administración pública, es muy potente, es muy fuerte. Y también tengo otra pregunta un poco también amplia y difícil, pero ¿cómo ves el federalismo en Argentina, digamos? ¿Qué fortalezas y debilidades le ves a grandes rasgos? Y es muy interesante. Lo que sí te decía que todos los federalismos son muy diferentes y tienden a solucionar temas muy diferentes, pero sí tienen 4 o 5 características muy peculiares, ¿no? Es una forma de construir poder y legitimidad. Tenemos como una doble rueda, la nacional y la provincial. Claro. Y los gobiernos provinciales en todos los países federales son importantes, verdaderamente, mientras que hay algunos países unitarios en donde lo municipal, lo local está muy desdibujado. Entonces vos cuando querés legitimar una política, en Argentina, en México, en Brasil, en Estados Unidos, como que sumás a los gobernadores, sumás a las legislaturas provinciales y la verdad que lográs un consenso muy potente. Y en Argentina, desde el 83 en adelante, ha ocurrido eso. En varios momentos críticos, los gobernadores han sido convocados, o algún presidente que ha necesitado impulsar una política que ha considerado clave y que era difícil de llevar adelante, el respaldo de los gobernadores verdaderamente ha sumado gobernabilidad y gobernanza al gobierno nacional. Por otro lado, también, en términos de gobernabilidad, es muy interesante, porque lo que pasa en Inglaterra... Es en términos políticos, digamos, sí, no institucionales, digamos. Y en términos institucionales también hacia la calidad de la democracia, a mí tener un gobierno que tiene un interlocutor muy potente con quien negociar, que son los gobernadores, y ganar legitimidad por una modalidad legítima, que es, bueno, sabemos a otra gente que ha sido legitimada por el voto popular y que tiene una representación potente y que acordemos alguna política pública, alguna instancia, alguna decisión que tomemos. Te decían, eso en los unitarios es menor, y en términos políticos también los gobiernos unitarios tienen que hacer a todo nada, ¿no? Vos ganaste, te quedás con todo el paquete político, mientras que en los gobiernos federales, en los países federales, hay espacios muy importantes que están en manos de la oposición, que son los gobiernos provinciales. Vos podés tener el gobierno nacional, pero en general las provincias siempre hay algunas que están en manos opositoras, e inclusive pueden hacer su carrera de gestión, porque es muy bravo estar afuera durante N años sin tener ninguna experiencia de gestión y pasar a gestionar de repente. Como que tiene esas... Eso es lo potente de todos los federalismos, es decir, del federalismo argentino también. Es muy fuerte en la Argentina este apoyo a la gobernabilidad que implica el poder provincial.
Y como todo en ciencias sociales Eso sería la fortaleza, esa digamos. sería la fortaleza. Y lo débil que el federalismo es una instancia de negociación, es poco ágil, ¿no? E inclusive las provincias institucionalmente y políticamente tienen en muchos casos poder de veto. El caso más emblemático, el caso de la coparticipación federal dispuesta. Vos sabés que la Constitución del 94 decía que el 1 de enero de 1996 tenía que haber en funcionamiento una nueva ley de coparticipación. Van a ser 20 años que estamos en mora. ¿Por qué? Porque hay actores, el federalismo ha puesto actores que tienen poder de veto. Y como este es un problema de la coparticipación, es un problema por cómo está encarado de suma cero, bueno, alguien tiene que ganar para que otro gane. Como nadie quiere perder, ahí se genera una situación de veto. Entonces, hay los problemas del federalismo argentino y en general de todo el federalismo, es que tiende a ser engorroso, de tramitación difícil y que hay actores, algunas veces minoritarios, que tienen poder de veto. Y esto sí me interesa mucho poner un dato porque todos pensamos que este es el federalismo argentino o el federalismo brasileño o latinoamericano o mexicano cuando tenemos que denostar América Latina. Y si uno lee algo de prensa alemana, ponele, que tiene la imagen de los alemanes como esa maquinaria perfecta, ellos también critican mucho el federalismo alemán porque es lento, engorroso, difícil de tomar decisiones. Es esto, tenemos estas cosas, estas ventajas y tenemos estas desventajas. Como hombre del interior y en la Casa del Senado, por supuesto, me parece que son mucho más potentes las ventajas que las desventajas que pueda tener. Bueno, hacemos un breve corte y seguimos. Enseguida volvemos.